Hola, ¿qué tal? Estamos con la maestra Adriana Hernández. Ella es profesora investigadora de esta universidad. Tiene la licenciatura en Letras Hispánicas por la UAM, es maestra por la UNAM y actualmente es doctorante en la Universidad Intercontinental. Su demás currículum lo dejaremos aquí en la cajita, así que por favor, véanlo, léanlo. Es muy interesante. Hola Adriana, ¿cómo estás? Hola. Bien, hoy te queremos entrevistar un poco para ver qué tanto la didáctica puede influir en nuestro congreso. ¿Ok, va? Cuéntanos desde qué año surgió el área de integración de didáctica. Pues miren, en 2010 se aprobó el plan de estudios, en donde incluía 3 áreas de concentración, que era edición, didáctica y crítica literaria. Yo no entré sino hasta 2011, el doctor Ramón Moreno estuvo a cargo del primer año de este seminario, y ya luego se integró Mónica Bernal como unos 5 años después, ¿no? ¿Cuál era el propósito principal de que surgieran estas nuevas áreas de integración dentro de la carrera? Pues los profesores estuvieron trabajando la parte de la cuestión laboral de los alumnos. Y bueno, sabemos que los alumnos de literatura tienen serios problemas para encontrar trabajo, ¿no? Porque pues en ningún periódico aparece, necesitamos crítico literario, necesitamos poeta, pues no. Sin embargo, se dieron cuenta que la parte de la edición, de la corrección de estilo y sobre todo la parte de la educación es muy importante dentro de la lengua y las letras. Y entonces la propuesta era un año completo y un trimestre más para poder especializar a los alumnos en cierta área laboral. Nosotros en didáctica lo que hacemos es trabajar la parte de teoría de la enseñanza, teoría de la lectura y la escritura, currículum y diseño curricular, y al final los alumnos entregan un trabajo terminal que tenga que ver con la literatura, con la enseñanza de la lectura, y que en muchos de los casos sea un trabajo aplicable. ¿Y cuál crees tú que ha sido la recepción, empezamos como por el profesorado y por los alumnos, de estas nuevas áreas, bueno, en específico de la didáctica? Pues al principio fue interesante porque los mismos profesores que provocaron y aplicaron este cambio dentro del plan de estudios tenían cierto recelo, ¿no? Y entonces lo transmitían a los alumnos y era como una especie de: las áreas nuevas son para los que no quieren trabajar, para los que no quieren trabajar con literatura. Y entonces sí hubo un problema al inicio, ¿no? De que los alumnos mismos no querían entrar a las áreas que no fueran de literatura. Sin embargo, cuando empezaron a observar que al salir al campo laboral, el primer trabajo generalmente es dar clases, y entonces regresaban con nosotros y decían: no sé planear una clase, no sé hacer objetivos, no sé trabajar con un grupo. Y igual pasaba con los de editorial, no sabían corregir, no sabían los signos de corrección, y entonces empezaron a tener esta nueva conciencia de que sí era relevante. ¿Y tú crees que ahora ya la recepción de estas áreas es mejor, es peor, va todavía con calma? No, yo creo que es mejor, sobre todo porque ya están mirando que es un capital cultural la literatura, sin embargo no es un capital económico, y entonces sí necesitan empezar a mirar otros campos. Hay gente en la carrera que está metiendo un área, pero y luego ingresan a otros seminarios como para aprender, y entonces como que sienten que están abarcando todas las áreas. Entonces cuando salgan es mucho más fácil encontrar trabajo porque saben corrección, saben dar una clase y saben crítica literaria. Entonces eso les da muchísimas más posibilidades de trabajo. Muy bien, cuéntanos cómo didáctica entra, o sea, ya nos dijiste que a partir de 2010 entra como tal en la carrera, pero entonces ¿cómo entra dentro del CECIR? ¿Cómo lo insertan? ¿Con qué siglas lo insertan? Bueno, al inicio, que cuando empezó todo este relajo en 2010 y 2011 por ahí, las siglas se conservaron tal cual.
Sin embargo, los alumnos sí pedían mesas, sí organizaban mesas, sí trabajaban cuestiones de didáctica y de editorial. Sin embargo, y este dato sí lo tuve que investigar porque no lo encontré, hasta 2016 cambiaron las siglas y se llamó Congreso Estudiantil de Edición Crítica, Investigación e Intervención Literaria. Lo trabajamos y nos costó mucho trabajo, sobre todo Mónica Bernal fue la que propuso estas siglas como para que no cambiaran las vocales. Sin embargo, didáctica no aparece de manera muy evidente. Y bueno, se buscó que esto de intervención literaria fuera la sustitución. Lo interesante es que los organizadores siempre han buscado incluir mesas, siempre han traído ponentes y han trabajado con mesas magistrales que inserten estos tres temas. Y vaya que esto de intervención literaria, cuando nos tocó, ahora que es nuestro turno hacerlo, ha sido... Al principio fue complicado entenderlo porque no sabíamos en sí a qué iba la intervención literaria, ¿no? Y a nosotros nos volvió a tocar a cambiarlo un poco, porque ahora tiene 3 Cs. ¿Para qué? Para meter en sí educación como parte del nombre, ¿no? Claro. ¿Y tú cómo crees, vaya, que lo ha recibido el público, las mismas personas que participan dentro del Congreso? ¿Tú crees que de verdad mandan ponencias, que de verdad se hace como un esfuerzo para mirar a la literatura desde la educación dentro del Congreso? En congresos anteriores nos ha pasado, ¿no? Que los alumnos sí les cuesta mucho trabajo aventurarse a exponer su trabajo terminal o a exponer algún tema que han estado trabajando. Sin embargo, yo creo que a medida que han pasado los otros congresos, los alumnos adquieren más seguridad y sobre todo porque se sienten que los seminarios los están empujando a hacer las cosas, ¿no? A pesar de que siempre cuesta trabajo que los de didáctica o los de editorial incluyan sus propias propuestas, yo creo que sí hay alguna conciencia de que es necesario que en un congreso estudiantil se trabajen los 3 temas. ¿Por qué crees que es complicado o ha sido difícil meter estas áreas de investigación, estas áreas de concentración dentro del CECIL? ¿Por qué crees que ha habido estas dificultades? Yo creo que tiene que ver con el hábitus burdiano del literato. El literato siempre ha pensado que lo que le toca hacer es crítica literaria, y cuando se enfrenta al mundo real se da cuenta que hay muchas más áreas en las que puede incidir. Sin embargo, no tienen prestigio, o él cree que no tienen prestigio. Y hay otro problema más, que dentro de la misma academia existe también este hábitus académico, en donde están pensando que si tú das clase, demeritas la carrera. Si tú eres corrector, demeritas la carrera. Y yo creo que es una visión un poco falsa, porque quienes de veras están haciendo el trabajo en el campo de batalla, pues son los profesores, son los correctores, son los editores, y que además no necesariamente tiene que ser profesor, puede ser interventor educativo, puede diseñar currículos, puede hacer un montón de cosas que te enseña la academia, y la academia en literatura, que no es lo mismo si un profesor de pedagogía hace un plan de estudios a que lo haga un profesor de letras que sabe cómo funciona el adentro. De algún modo somos quienes formamos poco a poco a gente que va a llegar a la carrera, ¿no? Tal y cual. También quitar estas como tabús de no es solamente crítica literaria, también es edición, también es didáctica. Y uno no necesariamente no deja de ser crítico literario si te vuelves académico, ¿no? Al revés, se expanden las posibilidades, ¿no? Y vaya que esto de romper un poco también te abre el mundo a las demás, al público más general. Exacto. Y a ayudar a que el público se cultive, ¿no? Exacto. Es parte de la promoción de la lectura, es parte de atraer a lectores, atraer a profesores que enseñen comprensión lectora, ¿no? Que eso también es difícil, ¿no? Ok, también alguna de tus áreas de investigación tiene que ver con Elena Garro, un poco también relacionado con nuestro tema del CECIL, que tiene que ver con el femenino. Relacionémoslo un poco también con la didáctica. Cuéntame, ¿qué tan importante podría ser que en los planes de estudio de literatura, no solo de esta universidad, sino de diversas universidades,
cambien un poco el paradigma y metan más escritoras mujeres como Garro, por ejemplo, que qué tanto impacto podría tener el hecho de que nosotros alumnos empecemos a trabajar más escritoras femeninas? Yo creo que no depende de los planes de estudio, depende de la necesidad que tiene el alumno de expandir su perspectiva de la literatura, y también tiene que ver con el profesor. Los profesores generalmente tratamos de incluir a todos los escritores, sean hombres o mujeres, y de un tiempo para acá sí hemos puesto el dedo en el renglón de miremos a las escritoras, miremos cómo es la perspectiva de mujer, no necesariamente como feminista, sino como escritora mujer, porque lo que sí es innegable es que sí la mirada femenina es diferente, ¿no? O sea, si leemos a escritores que sus narradores son mujeres, como sucede, por ejemplo, con Pitol, ¿no? Es súper interesante, pero no tiene la misma visión, no tiene la misma perspectiva. En cambio, si vemos a Elena Garro, observamos, nos conectamos como mujeres, ¿no? Estamos viendo los problemas que existen sociales, los problemas incluso culturales, cotidianos. O sea, no necesariamente es volverse feminista, sino observar la perspectiva o la mirada de mujer, ¿no? Y es muy interesante porque a la hora de trabajar en un plan de estudios, uno no pone curso de mujeres, pero sí puede uno establecer como narrativa femenina o narrativa de mujeres como una optativa, por ejemplo, ¿no? Yo creo que no es necesario incluso abrir o cambiar los planes de estudio, sino cambiar la perspectiva del profesor, del alumno, y el alumno puede pedirlo. O sea, estos 2 años hemos trabajado con Elena Garro muchísimo porque los mismos alumnos lo piden. Yo no estoy de necia con, ¿habrán un curso de Elena Garro? Los alumnos lo piden y es muy interesante que la descubran, porque hay gente que entra al curso, nunca ha leído Elena Garro o ha leído La culpa de los tlaxcaltecas, ¿no? Y entonces en el momento que abrimos la posibilidad de leer el teatro, la poesía, entonces hay ese impacto de wow, no la conocíamos, ¿no? Vaya que es muy interesante. Hay dos cosas que me parecen interesantes. La cuestión donde necesitas tu alumno cosas y por eso también estás pidiendo optativas, por eso también estás pidiendo otro tipo de clases en donde conozcas más escritoras femeninas. ¿Por qué? Porque entonces a lo largo de tu carrera no has visto tantas y hay muchas que desconoces totalmente. Exacto. Y no solo como alumno, sino simplemente como lector, ¿no? Claro. No las has trabajado tanto. Sí. Y vaya que también el acercamiento a la parte femenina, hay una población femenina tremenda en la carrera de letras. Claro, en general el porcentaje de mujeres en la carrera de letras siempre ha sido alto. Desde que yo ingresé aquí, mi grupo era de 40 y éramos 5 mujeres, ¿no? No, al revés. Al revés. Al revés, éramos 5 hombres y todo lo demás éramos mujeres. Y vaya que es muy interesante porque entonces, bueno, ¿qué haces tú, profesor, para acercar a tus alumnos a la lectura, acercarlo a que de verdad analice desde su perspectiva, en el sentido de qué necesitas, cuáles son tus intereses, cuál es tu contexto, vaya? Yo creo que ahorita los profesores de la UAM están buscando esas maneras de entrarle a toda esa otra literatura que no se había visto, ¿no? Incluso escritoras que ya tienen mucha trayectoria o tuvieron mucha trayectoria, incluso ya murieron y que nunca las habíamos visto, ¿no? María Luisa Bombal, bueno, castellano se ve porque es parte de nuestra cultura, ¿no? Sin embargo, sí sería, a mí me pareció muy interesante cuando ustedes lo plantearon para el Congreso, que fuera literatura femenina, y sobre todo porque estamos viviendo en esa coyuntura, pero la postura que ustedes tomaron me suena muy interesante, porque no es enfrentar al hombre con la mujer, o a los literatos con las literatas, o a narradores contra narradoras, sino abrir la posibilidad de mirarlo de otra manera. Es que vaya, también los hombres podrían escribir desde una perspectiva femenina, no claramente no tan acercada, pero también la mujer en algún punto ha hecho la escritura desde una perspectiva masculina,
Y claramente tampoco es la visión masculina, Claro. sin embargo ahí está, cómo mirar desde dos perspectivas diferentes. Ajá, que no es la de tu género, ¿no? Claro. Y vaya, esta apertura se hace para eso, para quitar un poco estos estigmas que tiene la literatura femenina. Claro. Que al principio de repente recibíamos un par de críticas con él. Es que ya está muy trabajado, es que es algo muy sencillo de trabajar. Ups. Y yo, bueno, no sé. Sí, o sea, a lo mejor sí está muy trabajado, pero no está evidenciado. O sea, hay muchísimos congresos, por ejemplo, en donde el porcentaje de ponencias de mujeres es muy bajo. El año pasado creo que fue el de Elena Garro y fue impresionante porque aquí en la UAM hicieron una especie de homenaje, en la UNAM nos fuimos a hacer un congreso, ese congreso también se fue a Puebla, a la UACM, entonces como que sí hay apertura de observar literatas, escritoras, ¿no? Vaya, pero no se puede decir que tampoco sea fácil, ¿no? O sea, que no es un tema fácil, y menos con el tipo de contexto en el que estamos viviendo actualmente, claro, ¿no? En donde, vaya, te puedes ir desde un lado ideológico, claro, o de verdad tomar una teoría, de verdad analizar desde esa perspectiva. Claro. Sí, bueno, lo interesante sería establecer una crítica literaria desde la teoría literaria y ya luego establecer la parte política o la parte social, ¿no? Que eso yo creo que es indispensable. O sea, no solamente está la postura marxista, también están los estructuralistas, está un montón de maneras de ver la literatura y siempre hay una postura social y eso a veces se nos olvida, ¿no? Y las mujeres pareciera que no están escribiendo cuestiones sociales, sin embargo siempre están por debajo explicando cosas, ¿no? Y si uno es un buen lector, lo cacha. Y claro que muchas veces encontramos más críticos literarios, o sea, hombres, eso, sí, que bueno, mujeres. No lo sé, ¿eh? Lo interesante de nuestra UAM es que tenemos un grupo nutrido de críticas literarias, ¿no? O sea, por ejemplo, este seminario que acaba de cumplir años, el seminario Diana Morán, o sea, pues son nuestras luminarias, ¿no? Las maestras de aquí son las que llevan la batuta y que ellas mismas tienen el contacto con la gente de la Ibero, con la gente de otras universidades, del ITAM, de la UNAM, obviamente, y obviamente del Colmex, ¿no? Que de ahí sale el seminario. Y vaya que es bastante interesante poder ver también esto, ¿no? Y que de algún modo también empiece a salir de ese trasfondo donde están, ¿no? De ese lugar donde nadie las mira, donde nadie te lee. Eso fue súper interesante, que este seminario empezó rompiendo piedra y ahorita es, pues, la mejor manera, nos dejaron el camino allanado, ¿no? Y yo creo que para ustedes va a ser muchísimo más fácil hablar de narradoras mujeres y hacer crítica como mujeres, ¿no? Es interesante. Yo sí lo veo un poco con mi generación, un poco lo que decías, ¿no? El buscar maneras de conocer escritoras mexicanas, o tal vez no solo mexicanas, ¿no? En general de Latinoamérica, o ¿sí? Conocer más. Y a partir de ese tipo de seminarios que surgen, vaya, claro, seguir investigando, seguir haciendo crítica. Y uno como profesor, y sobre todo en mi caso como profesor de teatro o de narrativa mexicana, en general mi objetivo es buscar esa parte de escritores, y en este caso escritoras, que no se ven de manera evidente, ¿no? Por ejemplo, el año pasado estuvimos leyendo a Netel, bueno, Campobello, que esa no puede faltar en mis cursos, obviamente, siempre vemos a Castellanos, siempre vemos a Garro, pero también vemos, por ejemplo, a Boullosa, también vemos a gente que ha trabajado mucho y que es muy poco visible a la hora de la crítica literaria, ¿no? Y es importante porque, vaya, nosotros necesitamos también saber de dónde venimos, ¿no? Claro. Como estudiantes. Y al final, seguir abriendo camino y abriendo paso a otras generaciones que vienen detrás de nosotros, romper con tabús, y principalmente con esa parte donde, bueno, sí eres crítico literario, pero también están estas áreas de integración en las que te puedes meter, en las que puedes seguir trabajando. Y que una cosa no niega a la otra, o sea, la enseñanza es la mejor manera para que el público cautivo dentro de un salón conozca la literatura mexicana, conozca a las escritoras,
y sobre todo iniciar desde la comprensión lectora, que yo creo que ahorita es el problema más importante, no solamente en la educación básica, sino en las universidades. Si los profesores no, y ahí va mi anuncio, si los profesores no nos ponemos a enseñar comprensión lectora, seamos químicos, seamos ingenieros, seamos biólogos, nuestros alumnos no van a ser exitosos en el paso de la carrera, ¿no? En general, ¿no? Claro. Esta profesionalización del docente, siempre Exacto. estar parte del alumno, el profesor, tomarse en cuenta, ¿no? El literato no es la persona idónea para enseñar a comprender la lectura en ingeniería, en biología. Yo no sé de eso, yo no lo puedo enseñar, ¿no? Puedo enseñar la parte perceptiva, puedo ayudar a que comprendan la lectura, pero en general los de literatura, pues les traemos cuentos y les traemos novelas a los ingenieros, pero con eso no aprenden ingeniería, ¿no? Y eso sería interesante que los ingenieros, que los biólogos, que los sociólogos, que los filósofos enseñen a leer su disciplina, ¿no? Y que vaya, vuelve a lo mismo, ¿no? Romper hasta en esas áreas. Exacto. Estos tabús, ¿no? Donde tienes y eso es lo interesante, nos tocó una época en donde la ruptura no se ve mal, sino estamos trabajando para que las cosas funcionen mejor a través de la ruptura. Sí, claramente no todo es bien recibido, o las rupturas, nunca han sido tan bien recibidas las rupturas, vaya, pero pues ahora se ven más normales. Sí, ¿no? y hay gente que sí las recibe bien, con que 2 o 3 digan, ¡ay, sí es cierto, eso se puede! Ya con estamos eso. Del otro lado, de algún modo. Tal cual. ¿No? ¿Algo más que te gustaría explicarnos, por ejemplo, de tu experiencia, de tus experiencias dentro del CECIL? Bueno, a mí me parece que sí ha evolucionado el CECIL, que la idea, por ejemplo, de llegar al CECIL y leer un texto, híjole, como que a veces sí uno dice qué flojera. Y estos últimos congresos han sido muy interesantes porque los alumnos no leen, sino explican, traen cuestiones interactivas, traen no necesariamente un PowerPoint que se pongan a leer, sino traen imágenes, traen música, y eso es muy interesante porque ya empieza a convertirse en un congreso un poco no más flexible. Serio, ¿no? Seguimos siendo serios, porque bueno, la academia sigue siendo seria, pero multimedia, que es un poco más para acercar a la gente que no es de literatura, ¿no? Y eso sería muy importante para los congresos estudiantiles, que venga gente que no es de literatura para que conozca qué estamos haciendo. O sea, lo que platicábamos hace un rato, lograr que la carrera sea visible dentro de la UAM. Hacemos un montón de cosas, damos talleres, presentamos en la Expo UAM, hacemos feria dentro de la Feria de Ciencias. Y empezamos apenas a ser percibidos como, miren, la carrera de literatura cosas, existe, ¿no? Hace cosas. Exacto, porque además muchos ni siquiera saben a qué nos dedicamos, vaya. Claro. Entonces, como generación podrías decir que sí hemos evolucionado. Yo creo que sí. Y espero que continúe, espero que no sea la generación que hizo la explosión, hizo el trabajo y luego caiga. Sí, sería, ¿no? Como muy interesante darle este seguimiento a las nuevas generaciones, porque vaya, si nosotros estamos rompiendo, pero necesitamos que esa ruptura siga, ¿no? Y enseñarle a los que vienen, eso es súper importante, ustedes no se van limpios, tienen que enseñarle al que viene, ¿no? Por supuesto, para que logre hacer estos cambios, ¿no? Así es. Ok, antes de terminar, por favor, recomiéndanos 3 obras de 3 autoras femeninas que digas. Ok, obviamente no se pueden perder Elena Garro. Elena Garro tiene que estar ahí en su biblioteca. Cualquier cosa que lean de Elena Garro, hay manera de extraerle información importante. ¿Qué les puedo decir? Soy su fan. Sin embargo, hay autores hombres que plantean la postura femenina muy interesante. Por ejemplo, en teatro, Víctor Hugo Rascón tiene obras teatrales muy interesantes que plantean una postura femenina y sí me atrevería a decir feminista con Víctor Hugo Rascón. Tiene una obra sobre la cultura rarámuri porque él era de Chihuahua. Es una maravilla de obra de teatro y muchas otras obras en donde las mujeres aparecen como las que dan cultura, para bien o para mal, ¿no? Pero yo creo que Víctor Hugo Rascón tiene que estar también en su biblioteca. Y bueno, Sabina Berman.
Sabemos que ahorita Sabina Berman está trabajando en la tele y que luego las que trabajan en la tele ya se vuelven otra cosa, pero lean sus textos. Sabina Berman tiene obras de teatro muy interesantes que pudieran ser parte de su biblioteca. Bueno, muchas gracias, Adriana. Esta es una plática muy interesante. De nada, muchas gracias.